Listo, hoy es nuestro día 5 y vamos a comenzar. Déjame poner aquí, compartir pantalla. Em, Hoy nos toca la lección 10 y 11. Correcto. Ujú. Listo, entonces la lección 10 dice, eliminen los obstáculos. Quien está interesado en el éxito tiene que aprender a ver el fracaso como una parte saludable e inevitable del camino para llegar a la cumbre. Joyce Brothers. ¿Cuántas veces crees que tratamos de alcanzar nuevas metas antes de abandonar el empeño? El promedio es menos de una vez. La mayoría abandona antes incluso de hacer el primer intento. Y la razón son todos los obstáculos, dificultades, problemas y controles que aparecen en cuanto decidimos hacer algo que nunca hemos hecho antes. La verdad es que triunfadores fracasan Adores. con mucha mayor frecuencia que quienes no lo son. Los primeros prueban más cosas, caen, se levantan y vuelven a probar una y otra vez hasta que finalmente ganan. Los no triunfadores prueban unas cosas, si es que prueban alguna, pero muy pronto abandonan y vuelven a lo que hacían antes. El fracaso temporal precede siempre al éxito. Debe dar por sentado que fracasará y fallará muchas veces antes de alcanzar sus metas. Debe entender el fracaso y la derrota temporal como parte del precio que paga en el camino al éxito que inevitablemente logrará. Como Henry Ford dijo en una ocasión, el fracaso es meramente una oportunidad para empezar de nuevo de un modo más inteligente. Una vez que haya decidido cuál es su meta, pregúntese, ¿por qué no estoy ya allí? ¿Qué es lo que le frena? ¿Por qué no ha alcanzado todavía su objetivo? Identifique todos los obstáculos que hay entre usted y su meta. Anote hasta los más mínimos detalles que crea que puedan bloquearlo o frenar su alcance, su avance. Piense en términos de soluciones. Recuerde, nos convertimos en aquello en que pensamos la mayor parte del tiempo. En el campo de los problemas y dificultades, los triunfadores tienen una forma particular de pensar que llamamos orientado o orientada a las soluciones. Los triunfadores piensan en las soluciones la mayor parte del tiempo. Los que no tienen éxito piensan en los problemas y las dificultades la mayor parte del tiempo. Las personas orientadas a la solución buscan sin cesar maneras de superar, orillar o saltar por encima de los obstáculos que le impiden el paso. Las personas orientadas a los problemas hablan continuamente de esos problemas, de quién o qué los ha causado, de los desgraciados o furiosos que están y de la mala suerte que han tenido. En cambio, las personas orientadas a las soluciones se limitan a preguntarse cómo pueden resolver ese problema y luego actúan y se enfrentan a él. Entre usted y cualquier cosa que quiera conseguir, encontrará siempre problemas y obstáculos de algún tipo. Esa es la razón de que a veces se diga que el éxito es la capacidad de resolver problemas. El liderazgo personal es la capacidad de resolver problemas, como también lo es la eficacia. Todos los hombres y mujeres que consiguen algo importante son personas que han cultivado la capacidad de solucionar los problemas que se interponen entre ellos y sus metas. Resolver problemas es una técnica. Por fortuna, resolver problemas es una técnica, como montar en bicicleta o teclear en una máquina de escribir o en un ordenador. Es decir, algo que se puede aprender. Cuanto más se centre en solucionar algo, más y mejor soluciones se le ocurrirán. Cuanto mejor llegue a ser cuanto mejor llegue a ser resolviendo problemas, más rápido será solucionando cada nueva dificultad. Conforme mejore y sea más rápido en la solución de problemas, cada vez resolverá mayores problemas. Con el tiempo, solucionará problemas que puedan tener importantes consecuencias económicas para usted y para los demás. Así es como funciona el mundo. La verdad es que tenemos la capacidad de resolver cualquier problema y superar cualquier obstáculo que se interponga en el camino a nuestra meta si deseamos alcanzar esa meta con la fuerza suficiente. En este mismo momento, dentro de usted, tiene toda la inteligencia y la capacidad que puede necesitar para superar cualquier obstáculo que pudiera impedirle avanzar. La teoría de la restricción. Uno de los descubrimientos más importantes en el campo del pensamiento en las últimas décadas fue recogida por Eliyahu Goldratt en su obra La Meta, como la teoría de la restricción.
Según esta teoría, entre una persona y cualquier cosa que quiera lograr, hay una restricción o factor limitador que determina lo rápido que llegará donde quiere ir. Por ejemplo, si va conduciendo con su coche por una autovía y debido a unas obras todos los coches deben confluir en un único carril, este cuello de botella o atasco se convierte en la limitación que determina lo rápido que llegará a su destino. La rapidez con la que pase ese cuello de botella decidirá en gran medida la rapidez de todo el viaje. En la consecución de cualquier meta siempre hay una limitación o un cuello de botella por el que debemos pasar. Su tarea es identificarlo con precisión y luego concentrar toda su energía en paliar esa restricción clave. Su capacidad para eliminar ese cuello de botella o hacer frente a esa limitación puede serle de más ayuda para avanzar más rápidamente que quizás cualquier otra medida que pueda tomar. Restricciones externas, internas y externas. La regla del 80-20 es aplicable en las limitaciones que hay entre nosotros y nuestras metas. Esta regla dice que el 80% de nuestras restricciones están dentro de nosotros. Solo un 20% está fuera de nosotros, en otras personas o situaciones. Para decirlo de otra manera, solemos ser nosotros, personalmente, el principal impedimento que determina la rapidez con la que alcanzamos cualquier meta que nos fijemos. Para la mayoría, esto resulta difícil de aceptar, pero a los triunfadores les interesa más, que es lo acertado, que quien tiene razón. A los triunfadores les interesa más la verdad de la situación y lo que pueden hacer para resolver el problema que proteger su ego. Miren su interior. Pregúntese, ¿qué hay en mí que me frena? Mire lo más profundo de sí mismo e identifique qué restricciones clave de su personalidad, temperamento, conocimiento, aptitudes, costumbres, educación o experiencia lo pueden estar frenando, impidiéndole alcanzar las metas que se ha fijado. Hágase preguntas despiadadas y sea totalmente sincero consigo mismo. Los principales obstáculos entre sus metas y usted suelen ser mentales, son de carácter psicológico y emocional. Están en su interior en lugar de en la situación que le rodea. Y es por esos obstáculos mentales por los que debe empezar si quiere alcanzar todo lo que le sea posible. Los dos obstáculos principales para el éxito. Los dos obstáculos principales para el éxito y la consecución de sus fines son el miedo y la duda. El mayor impedimento para intentar algo es sobre todo el miedo al fracaso, la pobreza, la pérdida, la vergüenza o el rechazo. Esta es la razón de que el promedio de veces que tratamos de conseguir una meta, una nueva meta, sea inferior a uno. En cuanto pensamos en una meta, esos temores nos abruman y tal como un cubo de agua extingue un pequeño fuego, apagan nuestro deseo por completo. El segundo obstáculo mental, estrechamente asociado al miedo, es dudar de nosotros mismos. Dudamos de nuestra capacidad, nos comparamos desfavorablemente con los demás y pensamos que ellos son, de alguna manera, mejores, más listos y más competentes que nosotros. Pensamos, no soy lo bastante bueno. Nos sentimos inadecuados e inferiores ante el reto de alcanzar las grandes metas que tanto queremos conseguir. Las emociones negativas pueden desaprenderse. Por fortuna, si hay algo bueno en el miedo y la duda, es que ambos son emociones aprendidas. ¿Ha visto alguna vez un bebé negativo? Los niños vienen al mundo sin duda, ni temores de ninguna clase. Y todo lo que se aprende se puede desaprender por medio de la práctica y la repetición. Los primeros antídotos contra la duda y el miedo son el valor y la confianza. Cuanto mayores sean su valor y su confianza, menor será su miedo y sus dudas, y menor efecto tendrán esas emociones negativas en su actuación y conducta. La clave del valor y la confianza. La manera de desarrollar valor y confianza es por medio del conocimiento y la destreza. La mayoría de miedos y dudas surgen de la ignorancia y de los sentimientos de ineptitud de algún tipo. Cuanto más aprenda de lo que necesita saber para alcanzar sus metas, menor miedo tendrá, por un lado, y más valor y confianza sentirá por el otro. Recuerde cuando empezó a aprender a conducir. Es probable que estuviera tenso y nervioso en extremo y cometiera muchos errores. Puede que condujera erráticamente y fuera de peligro para usted y para los demás.
Sin embargo, con el tiempo, conforme domina los conocimientos y las destrezas de la conducción, iba mejorando cada vez más y su confianza aumentaba. Hoy puede entrar tranquilamente en el coche y conducir de una punta a la otra del país sin miedo ni preocupación alguna. Es tan competente conduciendo que puede hacerlo incluso sin pensar en ello. Los mismos principios son aplicables a cualquier destreza que necesite aprender para alcanzar cualquier meta que pueda fijarse. Poderoso o impotente. Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, dedicó más de 25 años a estudiar el fenómeno de lo que llamó impotencia aprendida. Después de entrevistar a estudiantes y a muchos miles de personas, Seligman llegó a la conclusión de que más del 80% de la población padece de impotencia aprendida en cierto grado y en ocasiones en muy alto grado. Las personas que sufren de impotencia aprendida sienten que son incapaces de alcanzar sus metas o mejorar su vida. La manifestación más corriente de esta condición está contenida en las palabras no puedo. Siempre que siempre se les ofrece una oportunidad, una posibilidad o una nueva meta, las víctimas de la impotencia aprendida reaccionan de inmediato diciendo no puedo. Luego pasan a dar luego pasan a dar todas las razones de que un objetivo o una meta en particular no sea posible para ellos. No puedo avanzar en mi carrera, no puedo conseguir un empleo mejor, no puedo sacar tiempo para estudiar, no puedo ahorrar dinero, no puedo perder peso, no puedo iniciar mi propio negocio, no puedo empezar un segundo trabajo, no puedo cambiar ni mejorar mi relación, no puedo controlar mi tiempo. Sea cual fuere, siempre hay una razón limitadora que pisa al fondo el freno de su potencial y cortocircuita cualquier intento o deseo de fijar una nueva meta o cambiar las cosas de un modo u otro. Otra famosa observación de Henry Ford fue, tanto si cree que puede hacer algo como si cree que no puede hacerlo, está probablemente en lo cierto en ambos casos. Desaprender la impotencia. La impotencia aprendida suele ser causada por críticas destructivas recibidas en la infancia, experiencias negativas al crecer y fracasos experimentados de adulto. La manera de superar esa tendencia natural a menospreciarse es fijarse metas pequeñas, hacer planes y trabajar en ellos cada día. De esta manera, desarrollará gradualmente un valor y una confianza mayor, igual que desarrolla la musculatura mediante el ejercicio. Cuando tenga más confianza en usted y en sus habilidades, puede fijarse metas más grandes. Con el tiempo, sus dudas y temores se debilitarán y su valor y confianza crecerá y llegará a ser y llegará y llegarán a ser las fuerzas dominantes de su pensamiento. A la larga, con un historial de éxito detrás, no pasará mucho tiempo antes de que sea imparable. La trampa de la zona cómoda. El segundo obstáculo mental que tiene que superar es el de la zona cómoda. Muchas personas se duermen satisfechas en su actual situación. Llegan a estar tan cómodas en un trabajo o relación dados o con un salario o un nivel de responsabilidad dados que se vuelven reacios a hacer cambio alguno, aunque sea para mejorar. La zona cómoda es un obstáculo importante a la ambición, el deseo, la determinación y los logros. Es casi imposible ayudar, del modo que sea, a los que se quedan varados en una zona cómoda. Si va combinada con una impotencia aprendida, no deje que esto le llegue a suceder. Fíjese metas ambiciosas y estimulantes. La manera de salir de la zona cómoda y librarse de la impotencia aprendida es fijándose metas ambiciosas y estimulantes. Luego las desglosa en tareas específicas, establece plazos y trabaja en ellas cada día. Igual que un témpano de hielo que se rompe en pedazos en primavera, pronto la modorra y el letargo de la impotencia aprendida y la zona cómoda se rompen y empezará a moverse cada vez más rápido, avanzando para conseguir cada vez más de lo que es posible. Organice sus obstáculos por orden de prioridad. Cuando haya hecho la lista de todos los obstáculos que le bloquean el paso, impidiéndole alcanzar sus principales metas, organícelo por orden de prioridad. ¿Cuál es el obstáculo mayor? Si con un toque de su varita mágica pudiera hacer desaparecer un único obstáculo importante en su camino, ¿cuál de ellos tendría que eliminar para avanzar más rápidamente? El asesor de gestión Ian Mitroff
tiene un interesante conjunto de observaciones relativas a la solución de problemas y a la eliminación de obstáculos. Dice, cualquiera que sea el problema, defínalo de varias maneras diferentes antes de intentar resolverlo. Guárdese de cualquier problema para el cual haya una única definición o una única solución. Cuando nos preguntamos por qué no hemos avanzado todavía a una meta, ¿qué respuesta nos viene a la mente? ¿Qué nos frena? ¿Qué bloquea nuestro camino? En este momento, cuando tiene que ir hasta el fondo para determinar el obstáculo correcto antes de empezar a tomar medidas para eliminarlo, esto se hace preguntando, después de definir un problema, ¿qué otra cosa puede ser ese problema? Llevar a cabo un análisis de ventas. En mi trabajo, tanto con empresas como con individuos, empezamos con la meta de doblar los beneficios o los ingresos. Yo les recomiendo que se pregunten, ¿por qué nuestros beneficios o nuestros ingresos no son ya el doble? Mediante un interrogatorio repetido, con frecuencia damos con una respuesta bastante diferente de las evidentes. Veamos un ejemplo de este procedimiento. No vendemos bastante. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? Nuestras ventas por clientes no son los bastante importantes. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? Nuestra publicidad no atrae suficientes clientes. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? Como puede ver, cualquiera de estos obstáculos que resultara ser el verdadero problema requeriría unas medidas completamente diferentes de las demás para solucionarlo. Si no tenemos suficientes ventas, nuestra solución es aumentar el número de ventas. Si nuestras ventas por consumidor no son lo bastante grandes, nuestra solución es aumentar el volumen de las ventas por cliente. Si nuestra publicidad no atrae suficientes clientes, nuestra solución es mejorar la calidad de nuestra publicidad de alguna manera. Sigamos yendo hasta el fondo del asunto. Podríamos decir, nuestros clientes no nos compran lo suficiente. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? Nuestros vendedores no venden lo suficiente a nuestros clientes. Esto podría exigir una modernización total de las fuerzas de venta, mejorando la contratación, la formación y la gestión. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? Nuestros clientes compran mucho de nuestros productos a nuestros competidores. Esta respuesta nos obliga a preguntarnos qué valor o beneficio encuentran nuestros posibles clientes al comprar a la competencia y cómo podemos contrarrestar este beneficio percibido. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? No conseguimos suficientes beneficios en nuestras ventas. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? Nos cuesta demasiado hacer cada venta. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? Y así sucesivamente. Cada nueva definición del problema señala diferentes maneras de alcanzar la meta de un aumento de ventas o de rentabilidad. Aplica la solución pertinente al problema pertinente. En el libro de gestión de Mackenzie Way, que describe las prácticas de consultoría de la gestión de McKinsey & Company, los autores señalan que una de las mayores pérdidas de tiempo y de dinero se debe a aplicar la solución equivocada a problemas equivocados. Esto puede aplicarse igualmente a nuestros problemas y obstáculos. Cuando identifique las restricciones a que se enfrentan o las razones de que no alcance sus metas de ingreso, cada definición lo llevará a un conjunto diferente de soluciones. Cada una le exigirá pensar de una manera diferente. En su vida personal es lo mismo. La precisión con que identifique los obstáculos o cuello de botella que frenan su marcha determinará lo apropiado de las diversas medidas que puede tomar para eliminar esos obstáculos o paliar sus efectos. Aumentar sus ingresos. Podría empezar expresando el problema de esta manera. No gano suficiente dinero. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? No soy lo bastante bueno en lo que hago para valer más dinero. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? No empleo el tiempo suficiente, no empleo el tiempo con la suficiente eficacia durante la jornada laboral. ¿Qué otra cosa podría ser el problema? Me paso la noche viendo la televisión, los fines de semana con los amigos y raramente leo o aprendo algo que me ayudaría a ser mejor en mi trabajo. Ajá, ahora ha dado con el auténtico problema. Ahora tiene una idea clara de lo que tiene que cambiar si quiere resolver el problema original, que era ganar más dinero. Defina el obstáculo como meta. Cuando haya determinado cuál es el principal obstáculo que le impide avanzar, redefínalo como meta positiva. Por ejemplo, podría decir, mi meta es mejorar continuamente mis conocimientos y habilidades
para estar entre el 10% superior de quienes ganan dinero en mi campo. A continuación, haga una lista de todos los pasos que podría dar para subir el nivel de sus conocimientos y habilidades, mejorar su gestión del tiempo, aumentar su eficiencia y eficacia y vender más para su empresa. Fíjese fechas finales y mediciones para cada paso. Luego seleccione una tarea clave y explíquese a ella de inmediato y aplíquese a ella de inmediato. A partir de ahora, no deje de espolearse. Se ha convertido en su propio jefe, estricto y exigente. Es usted quien se disciplina y se empuja a hacer lo que debe hacer para llevar o para llegar a ser la clase de persona que debe ser a fin de alcanzar las metas que se ha fijado a sí mismo. En este ejercicio de identificar qué es lo que lo frena y luego establecer una meta clara por escrito para eliminar definitivamente los obstáculos, le devuelve el control de su vida. Perseverando en su resolución, garantiza prácticamente su éxito final y la consecución de casi cualquier meta que se fije. Esfuércese por alcanzar la precisión. Sin duda, si duda o le preocupa saber si ha definido su problema con precisión, discútalo con alguien que conozca y en quien confíe. Deje su ego a un lado, invite una respuesta y una crítica sincera. Acepte la posibilidad de tener fallos y debilidades fundamentales que le impidan avanzar hacia la realización de todo su potencial. Sea despiadadamente sincero consigo mismo. Cuando el problema o el obstáculo estén claros para usted, empezarán a llegarle ideas, oportunidades y respuestas desde varias fuentes. Empezará a atraer la clase de recursos que le ayudará a superar el obstáculo o dificultad, tanto si está en su interior como en lo que le rodea, y avanzar más rápido hacia su meta. Casi todos los problemas se pueden solucionar. Recuerda el viejo poema, cualquier problema sobre la faz de la tierra tiene solución o no la tiene. Si la tiene, ve y encuéntrala. Si no la tiene, olvídelo. Elimine los obstáculos. Para cualquier problema y obstáculos que haya entre usted y lo que quiere conseguir, suele haber una solución de algún tipo en algún sitio. Su tarea es saber con toda claridad de qué depende la rapidez con la que alcanza su meta y luego concentrar su tiempo y atención en paliar esa restricción. Con frecuencia, al eliminar su principal obstáculo, hará más progresos en unos pocos meses que la mayoría en varios años. Elimine los obstáculos y aquí tenemos los cinco mini ejercicios que nos da el autor en cada uno de los capítulos. Qué fuerte está este capítulo. Sí, sí, definitivamente así es. Mira, reflexiono mucho sobre esto de irte preguntando y preguntando y preguntando hasta que explotes todas, digamos que, por ejemplo, todas las oportunidades que tienes de entender por qué no estás vendiendo más o de las oportunidades que tienes de entender por qué las cosas no te están funcionando, ¿no? Primero, empezar por entender que el 80% está dentro de nosotros. Y segundo, que no es solamente un problema o que no es solamente una solución, que podemos profundizar mucho más haciéndonos esa pregunta para que podamos ir analizando como que todos los flancos sobre los que pudiéramos estar trabajando, ¿no? Correcto. Me llamó mucho la atención esto de lo de las ventas y que esto suele suceder. Cuando uno trabaja con equipos, que uno suele pensar que el problema es uno solo y se enfoca en una sola solución. O sea, me enfoco en un solo problema y en buscar una sola solución. Cuando puedo identificar muchas otras cosas o que quizás el problema principal es el no vender tanto, pero tengo muchos otros subproblemas a los que yo tengo que ir evaluando y a los que me tengo que ir enfrentando para buscar las soluciones, que suelen ser a veces incluso hasta personal desmotivado, eh, que no se están haciendo los procedimientos o las cosas como son, etcétera. Así que bueno, está muy, muy bueno el capítulo, largo y bueno. Hay Y que, ayer, dime. ajá, ayer, bueno, yo tuve clases con Mariette en la mañana sobre lo de embudos magnéticos, ¿verdad? Entonces hablábamos mucho de eso porque, este,
hablaba de que hay una de las muchachas, ¿verdad? Decía, es que yo empecé queriendo esto, pero entonces ahora, no, a mí lo que más me llama la atención para hacer es esto otro, pero es que también estaba pensando que me gusta este otro lado, ¿verdad? Entonces, hablábamos de eso, ¿verdad? De que entonces les decía María, hay tengo que acordarme para ver qué fue lo que dijo, tengo que volver a escuchar. Hay un autor que dice, es que una excusa más y lo dejaste todo botado. ¿Verdad? Entonces es como nosotros a veces no es nada más lo exterior, sino que hay dentro de nosotros que nos está llevando a siempre poner una excusa para entonces no seguir adelante. ¿Verdad? Y es eso que también hablaba, que muchas veces nosotros tenemos que ver también en nuestro interior qué es lo que está sucediendo para que nosotros siempre dejemos las cosas botadas a veces porque tal vez ni a la mitad la dejamos botada, es que estamos comenzando y decimos, no, no puedo, ¿verdad? No puedo, no puedo, y entonces uno no hace por dónde, pero ¿qué está pasando entonces más allá para que nosotros estemos frenando eso que nosotros queremos llegar a cumplir como una meta, ¿verdad? Sí, sí. Somos los primeros que nos autosaboteamos y a veces también Ajá, esas sí, dudas, como tú cuentas, ujú, son parte del sabotaje. O sea, de que no me creo correcto. capaz y como no me creo capaz de esto, quiero aquello, quiero lo otro y esa confusión me va a tener ahí rondando en la cabeza y no poniéndome en acción, que es lo peor. Eh, Sí, y uno deja de hacer muchas cosas porque piensa que tiene mucho tiempo y después cuando llega y te pasa tanto tiempo, te das cuenta de que, bueno, de que realmente no fuiste eficiente, que no utilizaste el tiempo de la mejor manera, que te dejaste llevar por las dudas y eso no te trajo nada bueno. Pero la gente siempre tiende a ir como dando esas excusas de el tiempo, de que son mis hijos, de que es mi esposo y tal. Y básicamente lo real son las inseguridades, son las dudas y son los miedos internos. Pero al correcto. ojo en el otro, ese no poder lograrlo, porque es mucho más Sí, fácil decir que es mi entorno, que es mi jefe, que son mis compañeros de trabajo, a decir es que yo. Entonces, ahí sí, eso es muy cierto. Y sí, y nos volvemos a capítulos pasados, como el sí, capítulo 7, ¿verdad? Que habló tanto acerca de eso, de cómo ese miedo al fracaso, ese miedo al no poder ejecutar las cosas, no poder llegar a ser lo que uno quiere o que las demás personas hablen, entonces es lo que no nos hace seguir adelante. sí, pensamos mucho en los demás y no tanto Sí. en nosotros. Pero por lo que empieza a decir al principio del capítulo, es que el miedo es el fracaso. Ujú, Entonces, ujú, prefiero ya no intentarlo para no fracasar. Y fíjate lo correcto. que dice también, que los que más fracasan son los que más tienen éxito, porque obviamente ven el fracaso desde otro punto de vista. Uno ve el fracaso Ujú, desde el qué dirán, desde el ujú, cómo me siento, y la persona triunfadora, pues ve el fracaso como esta es una lección que me dice cómo no debo hacer las cosas. Y además, correcto. pues es un aprendizaje. Así es, así es. Bueno, vamos a continuar entonces con el capítulo 11. Se llama Conviértase en experto en su campo. El hombre singular es simplemente un hombre corriente que piensa y sueña en el éxito y en campos más fructíferos. Melvin Powers. Como dice el cartel del reclutamiento del ejército norteamericano, una de las metas debe expresarse como sé todo lo que puedes ser. Sé todo lo que puedes ser. El mercado solo paga una remuneración excelente por unos resultados excelentes. Paga una remuneración media por unos resultados medios y una remuneración por debajo de la media unida al fracaso y a la frustración por unos resultados por debajo de la media. En nuestro sistema económico, sus ingresos vendrán determinados por tres factores. Primero, lo que hace. Segundo, lo bien que lo hace. Y tercero, lo difícil que sea sustituirlo a usted. Una característica de los triunfadores es que en un momento dado de su vida profesional decidieron comprometerse con la excelencia, decidieron ser los mejores en lo que hacían, decidieron pagar cualquier precio,
hacer cualquier sacrificio e invertir cualquier cantidad de tiempo que fuera necesario para llegar a ser muy buenos en el campo que habían elegido. Como resultado de esta decisión, se apartaron de la masa de quienes tenían un rendimiento medio y ascendieron a la categoría de ingresos donde hoy ganan 3, 4, 5 y 10 veces más que sus compañeros que no asumieron ese compromiso. Retorno de la regla del 80-20. Cuando empecé a trabajar en ventas hace muchos años, alguien me habló de la regla del 80-20 en su aplicación a las ventas. Me dijo que el 20% de los vendedores hacían el 80% del dinero. Esto significaba que el 80% de los vendedores solo hacen el 20% del dinero y tienen que repartírselo. En aquel momento, hace muchos años, decidí que prefería ser un miembro del 20% superior en lugar del 80% inferior. Esa decisión cambió mi vida para siempre. Como tuve una infancia difícil, mis notas estaban por debajo de la media en la escuela. Crecí con una mala imagen de mí mismo y un bajo nivel de confianza propia. Nunca se me ocurrió que pudiera ser bueno en algo. Si alguna vez intentaba algo y lo hacía bien, de inmediato lo descartaba, achacándolo a la casualidad o a un golpe de fortuna. Durante años me vi como alguien medio o por debajo de la media en todos los trabajos que hice. La gran inspiración. Entonces un día tuve una inspiración súbita. Comprendí que todos los que estaban en ese 10% superior empezaron en el 10% inferior. A todos aquellos a los que ahora les va bien, en un tiempo les fue mal. Todos los que estaban en los primeros puestos de la cola de la vida empezaron en los últimos. Y lo que es más importante, comprendí que dentro de lo razonable, lo que los demás habían hecho, yo también podía hacerlo. Y esto es verdad para casi todo el mundo. Nadie es mejor ni más listo que usted. Las personas son mejores o más listas en campos diferentes. Por añadidura, todos los conocimientos empresariales pueden aprenderse. Los que lo hacen mejor en algún campo de los negocios aprendieron los conocimientos esenciales, combinados con otros, antes que usted. Si no está logrando lo que otros logran, eso significa simplemente que todavía no ha aprendido los conocimientos necesarios. La regla de oro del autodesarrollo. Comprendí otra cosa esencial. Podemos aprender cualquier cosa que necesitemos aprender para alcanzar cualquier meta que nos fijemos. No hay límites reales a lo que podamos conseguir, excepto los que nos ponemos en nuestra propia mente e imaginación. Si decide llegar a ser excelente y formar parte en su campo de ese 10% superior, no hay nada en el mundo que pueda impedírselo excepto usted mismo. ¿Será fácil? Por supuesto que no. Yo no uso la palabra fácil en este libro. Todo lo que vale la pena exige mucho tiempo y trabajo, pero es posible si lo desea con la suficiente fuerza y está dispuesto a trabajar durante el tiempo suficiente. Y una vez que lo haya conseguido, valdrá cada minuto de esfuerzo que haya hecho. Les Brown, orador motivacional, dijo, para alcanzar algo que nunca ha alcanzado antes, debe llegar a ser alguien que nunca ha sido antes. El genio alemán Johann Wolfgang von Goethe dijo, para tener más, primero debe ser más. Cuando haya decidido estar entre los mejores en su campo, la única pregunta es, ¿cómo lo consigo? El propio hecho de que cientos de miles, quizás incluso millones de personas hayan llegado de lo más bajo a lo más alto en todos los campos, es prueba más que suficiente de que usted también puede hacerlo. Puede que muchas de esas personas, si no la mayoría, no tengan siquiera el talento y las aptitudes naturales que usted tiene. En la mayoría de los campos, lo que conduce a la excelencia y al éxito es más el trabajo duro y la dedicación que la aptitud natural y el talento. ¿Es la educación esencial para el éxito? En un análisis de los miembros del índice Forbes 400, los 400 hombres y mujeres más ricos de Estados Unidos realizaban hace un par de años, realizado hace un par de años, los investigadores descubrieron que los que dejaron la escuela secundaria y consiguieron entrar en el Forbes 400 tenían como promedio una fortuna superior a los 333 millones de dólares a aquellos que habían completado estudios universitarios. La razón de que los mencione es que muchas personas piensan que si no consiguieron buenas notas en la escuela, están limitados a perpetuidad en lo que pueden conseguir más tarde en la vida.
Nada podría estar más lejos de la verdad. Algunos de los hombres y mujeres más ricos y que más éxito han tenido, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, no fueron buenos estudiantes. Recuerda la pregunta, ¿cómo se come un elefante? Y la respuesta, abocados. Es de esa misma manera como llegamos a ser absolutamente excelentes en lo que hacemos. Ascendemos hasta la cumbre paso a paso, aprendiendo algo, haciendo una pequeña mejora cada vez. Un activo que se revaloriza o se desvaloriza es un hecho que nuestro actual nivel de conocimiento y destrezas se queda obsoleto a un ritmo mucho más rápido actualmente que nunca antes. Anteriormente, he mencionado que nuestra capacidad de aprendizaje puede ser un activo que se valoriza o se desvaloriza, dependiendo de lo que perfeccionemos o permitamos simplemente que quede anticuado. Es una elección que hacemos o dejamos de hacer cada día. Lo bueno es que al empezar a mejorar decididamente nuestros conocimientos y destrezas a fin de llegar a estar entre uno de los mejores en nuestro campo, es como si participáramos en una carrera y fuéramos el único que corre de verdad. Muy pronto adelantaremos Muy pronto adelantamos al pelotón y nos colocamos en primera posición. Entre tanto, la mayoría de nuestros competidores se limita a pasear, haciendo únicamente lo que necesitan para conservar su puesto de trabajo. La idea de comprometerse con la excelencia ni siquiera se les ha ocurrido. Identifique los conocimientos que necesita. Empecemos el viaje a la excelencia haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué conocimientos, destreza e información adicionales necesito para estar entre los primeros en mi campo en los meses y años venideros? Proyéctese hasta dentro de 3 o 4 años e imagínese que está entre los mejores y mejores pagados de su sector. ¿Qué tendría que haber sucedido? ¿Qué tendría que haber hecho, aprendido o logrado para alcanzar ese punto? ¿Qué habilidades tendría que hacer o que haber dominado para estar entre los primeros de su campo? Dé un paso en su carrera. Hace tiempo tenía un amigo que trabajaba de abogado en una pequeña firma. Su padre era abogado, así que al ir a la universidad estudió derecho. Cuando salió de la facultad con poco más de 20 años, empezó a practicar la abogacía entre sus amigos y colegas. No obstante, pronto decidió que el derecho no era para él y decidió hacer una carrera en los negocios. Para entonces tenía ya 36 años. Frente a una considerable oposición, reunió todos sus recursos y se concentró resueltamente en entrar en la Universidad de Harvard para asistir a su programa de MBA. Les costó 2 años, pero finalmente lo consiguió. Luego necesitó 2 años más completar los cursos exigidos y graduarse con un codiciado MBA por Harvard. Volvió a su ciudad natal y tuvo varias entrevistas para diversos trabajos, consiguiendo finalmente un puesto de director del nivel de entrada en una compañía aérea de rápido crecimiento. Resultó ser una decisión profesional perfecta. Al cabo de 10 años, era el presidente de la compañía y ganaba 10 veces más que cualquiera de los abogados que se había graduado al mismo tiempo que él, unos años atrás. Llegó a ser uno de los ejecutivos más jóvenes y respetados al mando de una importante empresa del país. Tendrá múltiples empleos y profesiones. Se estima que, como promedio, una persona que empieza a trabajar hoy tendrá 14 empleos de jornada completa con una duración de 2 o más años y 4 o 5 ocupaciones al tiempo completo en empresas o sectores totalmente diferentes. Por lo menos 40 millones de estadounidenses serán trabajadores eventuales durante la mayor parte de su vida profesional. Nunca tendrán un empleo de larga duración en una empresa, sino que pasarán de una a otra desempeñando trabajos profesionales o técnicos. Es casi inevitable que su trayectoria profesional cambie continuamente según crece y madura, debido o debe mirar constantemente hacia adelante y pensar en los conocimientos y aptitudes que necesitará para ganar el dinero que quiere ganar en los años venideros. Identifique las áreas claves o las áreas clave de resultados. Como mencionaba antes, cada trabajo está compuesto por entre 5 y 7 áreas claves de resultados. En las ventas, por ejemplo, estas 7 áreas son: primera, hacer prospección; segunda, establecer la comunicación; tercera, identificar las necesidades; cuarta, presentar soluciones; quinta, responder a las objeciones; sexta, cerrar la venta; y séptima, conseguir que unos clientes satisfechos repitan el pedido y nos recomienden a otros. Si trabaja usted en ventas, debe calificarse con una nota entre 1 y 10,
siendo 1 la más baja y 10 la más alta, en cada una de las áreas mencionadas. Necesitará alcanzar un mínimo de 7 en todas las categorías para formar parte del 20% superior de su campo. Cuando se haya puntuado en las 7 áreas, llévele la lista a su jefe o incluso mejor a uno de sus clientes y pídale que le puntee también él. Podría ser muy revelador. Con mucha frecuencia, nuestra propia evaluación es muy diferente y más alta que la que nos dan los demás. Cualquiera que sea su nota final, debe seleccionar su punto más débil y trabajar en él para que llegue a ser igual o mejor que los demás. Su punto más débil establece el nivel de sus ingresos y determina lo rápidamente y lo lejos que llegará en su profesión. Entra en la pista rápida. Esta es una fantástica pregunta para para el resto de su vida laboral. ¿Qué habilidades, si la desarrollara y la practicara de una manera excelente, tendría tendría el máximo efecto positivo en su trayectoria profesional? Esta cualidad debe convertirse en su centro para el desarrollo profesional personal. Si se siente inseguro sobre la respuesta, acuda a su jefe y pregúntele. Pregunte a sus compañeros, pregunte a su personal, pregunte a su cónyuge, a sus amigos. Es absolutamente esencial que averigüe la respuesta a esta pregunta y luego centre todas sus energías en mejorar su rendimiento en esta área en particular. Este es su primer propósito claro para para el perfeccionamiento personal y profesional. Anótelo. Fije una fecha límite, elabore un plan, ponga en práctica su plan y luego haga algo cada día para mejorar esa habilidad particular. Una vez que haya alcanzado la maestría en esa área clave más débil, vuelva a repetir la pregunta. Ahora, ¿qué habilidad me ayudaría más? Y cualquiera que sea la respuesta, póngase a trabajar en esa habilidad hasta que alcance la maestría también en ella. Las personas pagadas de cada campo tienen una nota de 8, 9 o 10 en cada una de las áreas claves de resultados. Esta debe ser también su meta. El ejecutivo excelente. Si tiene un puesto de dirección, 7 áreas claves de resultados determinan su éxito o fracaso en su trabajo. Son 1, planificación; 2, organización; 3, dotación de personal; 4, delegación; 5, supervisión; 6, medición; y 7, presentación de informes. Todos los dirigentes de éxito son excelentes en cada una de estas áreas. Todos los dirigentes sin éxito son débiles en una o más de ellas. Una debilidad grave en cualquiera de estas áreas clave puede ser fatal para el triunfo en su trabajo. Por ejemplo, si fuera absolutamente excelente en cada parte de la dirección, salvo en la delegación, esto le frenaría cada día. He trabajado con directivos que eran tan malos delegando que no conseguían que se hiciera nada. Finalmente, finalmente tuvieron que despedirlos debido al daño que causaban al resto de la empresa. Puntúense entre 1 y 10 en cada una de estas áreas clave de resultados. Pida a quienes lo rodean que le puntúen y sea honrado. Busque la verdad en lugar de la respuesta diplomática de un compañero amable. Lleve a cabo un análisis 360. Una de las herramientas de gestión populares es el llamado análisis 360. En este tipo de análisis se entrega un cuestionario a diversas personas que dependen de un director o directora dados. El cuestionamiento se contesta de forma anónima y todo se devuelve a un consultor externo que resume las respuestas. A continuación, este resumen se entrega al director o directora para que vean cómo lo perciben los demás. Con frecuencia es todo un choque para él o ella. Conviértase en un experto en su campo. Por ejemplo, un director dirá: tomo decisiones prudentes y pensadas. Sin embargo, el personal dirá: es débil, indeciso e inseguro cuando se trata de tomar una decisión. En un reciente estudio de gestión, el 75% de los directores opinaban que estaba entre el 25% superior en términos de eficacia. Asimismo, la mayoría opinaron que estaba entre el 20% superior en términos de personalidad e inteligencia. Tenemos una tendencia natural a valorarnos muy alto en cualidad o características de que se trate, en cualquier cualidad o características de que se trate. Por esta razón, es tan útil que sean nuestros compañeros quienes nos evalúen de forma regular. Fíjese como meta el perfeccionamiento personal. Cuando haya determinado el área clave de resultados donde más quiere y necesita mejorar,
Póngasela como meta. Haga un plan, determine un baremo y fije una fecha límite. A continuación, ponga manos a la obra para mejorar en esa área cada día. Al cabo de una semana, un mes o un año, será absolutamente excelente en ese campo. Se habrá convertido en un experto. Acéptese tal como es. Uno de los libros de negocio más populares en los últimos años se llama Now, Discover Your Strength. Esta obra es la continuación de un bestseller anterior. Primero, rompa todas las reglas. La conclusión común a ambos libros es que la gente no cambia. Nacemos con ciertas aptitudes, habilidades, tendencias, fuerzas, debilidades y talentos. Todos ellos emergen al principio de la vida y suelen cristalizar al final de la adolescencia. No cambian mucho a lo largo de la vida. Uno de los pasos más importantes que dará en su vida profesional es identificar en qué es realmente bueno o en qué puede llegar a serlo y luego poner todo el corazón a alcanzar excelencia en esa área. Mary Parker Follett, consultora de gestión en la década de los 20, escribió: "Lo mejor para montar a caballo es dejarse llevar por el caballo. La manera óptima de cultivarse es siguiendo nuestras aptitudes e intereses naturales". Jim Cathcart, autor y orador, dice: "Natura su naturaleza. Nutra, perdón, su naturaleza". Es un consejo importante en extremo que debería seguir a lo largo de su carrera. Llegamos a este mundo con unos valores y aptitudes que nos hacen únicos y diferentes de todos los demás. A lo largo de la vida nos encontramos con frecuencia en una actividad en la que nuestros dotes y aptitudes nos permiten llevar más a cabo y disfrutar más de lo que estamos haciendo que en cualquier otra cosa que pudiéramos hacer. Una de nuestras primeras metas en la vida es identificar y aislar esa cosa o ese par de cosas que podemos hacer mejor y disfrutar más haciéndola que cualquier otra. Y a continuación, concentrarnos en llegar a ser absolutamente excelentes en ellas. Cultive su talento. Michael Jordan, el jugador de baloncesto, dijo en una ocasión: "Todo el mundo tiene talento, pero la destreza exige trabajo". El poeta Longfellow escribió: "La gran tragedia del hombre medio es que se ve o que se va a la tumba con con su música todavía por dentro". Puede esforzarse inútilmente durante años en un trabajo para el que no es adecuado y luego encontrarse en el campo perfecto y progresar un par de años más de lo que lo hizo en los 20 años anteriores. Napoleón Hill escribió que la clave del éxito en Estados Unidos es averiguar lo que de verdad nos entusiasma hacer y luego encontrar el medio de ganarnos bien la vida haciéndolo. La mayoría de quienes se han hecho millonarios por su propio esfuerzo dicen: "No he trabajado ni un día de mi vida. Lo que hicieron fue averiguar lo que disfrutaban haciendo y luego hicieron más y más de esa actividad". Identifique sus dotes especiales. Hay 8 medios de identificar qué dotes especiales tenemos y para qué somos excepcionalmente aptos. Son los siguientes. Primero, siempre se siente bien y feliz al máximo en algo que le entusiasma hacer. Si pudiera permitírselo, lo haría sin cobrar. Esa tarea hace aflorar lo mejor que hay en usted y le proporciona una tremenda satisfacción y disfrute cuando la está haciendo. Segundo, lo hace bien. Parece tener una aptitud natural en este campo. Tercero, esos dotes han sido responsables de la mayor parte de su éxito y felicidad en su vida hasta este momento. Desde una temprana edad ha sido algo que ha disfrutado haciendo y que le ha aportado los máximos elogios y recompensas de los demás. Cuarto, es algo que le resultó fácil de aprender y fácil de hacer. De hecho, fue tan fácil aprenderlo que ha olvidado cuándo y cómo lo aprendió. Sencillamente un día se encontró haciéndolo bien y con facilidad. Quinto, mantiene su atención, le absorbe, le fascina, le gusta pensar, leer, hablar y averiguar más cosas sobre ello. Parece atraer igual, parece atraerle igual que una llama a una polilla. Sexto, le entusiasma aprender más sobre este tema y mejorar durante toda su vida. Tiene un profundo deseo interno de descollar en ese campo en particular. 7. Mientras lo hace, el tiempo se para. Con frecuencia puede trabajar en este campo para él, que está especialmente dotado durante largos periodos de tiempo sin comer ni dormir
una hora tras otra porque le absorbe totalmente. 8. Admire y respeta de verdad a otras personas que son buenas en eso para lo que usted está más dotado. Quiere ser como ellos y estar cerca de ellos y emularlos en todos los sentidos. Si esta descripción encaja en algo que está haciendo ahora o en algo que ha hecho en el pasado, puede conducirlo a aquello para lo que vino al mundo, el deseo de su corazón. Ha nacido para sobresalir. Sus dotes naturales son innatas y fáciles de desarrollar. Están programadas en su mente subconsciente. Son aquellas para lo que ha venido a este mundo. Su tarea es descubrir este campo de talento y aptitud natural y luego cultivarlo a lo largo de su vida. Muchas habilidades son complementarias, dependen unas de otras. Esto significa que debe tener una aptitud dada a un cierto nivel para poder usar sus demás aptitudes a un nivel más alto. A veces, tiene que aprender y desarrollar unas aptitudes que no le gustan ni le producen ningún disfrute en particular, pero ese es el precio que tiene que pagar para alcanzar la excelencia en el campo elegido, a una habilidad de distancia. Esta es la regla. Podría faltarle solo una habilidad para doblar su productividad, resultados e ingresos. Puede que solo necesite mejorar el nivel de una única área para poder usar todas sus demás cualidades a un nivel más alto. Recuerde que todos los conocimientos se pueden aprender. En la empresa, la habilidad no está genéticamente determinada. Si necesita aprender algo para convertir en realidad y utilizar todo su potencial, puede aprenderlo practicando y repitiendo. Evite la trampa del que rinde poco. Es bastante corriente que si es débil en algo concreto, evitar actuar en ese campo. Caerá en la trampa de la impotencia aprendida. Dirá, la verdad es que no soy muy bueno en este campo o no tengo ningún talento ni habilidad especial en este terreno. Pero eso es únicamente racionalizar y justificarse. Si esa destreza es lo bastante importante para usted, puede aprender. La peor decisión que puede tomar es permitir que la carencia de una única y simple habilidad lo frene durante meses o años. Una habilidad que se puede aprender fácilmente con dedicación y determinación. No deje que esto le suceda a usted. La excelencia es un viaje. Hay un viejo proverbio que dice, cualquier cosa que valga la pena hacerse, vale la pena hacerla, aunque sea mala al principio. No es la práctica la que lleva a la perfección, es la práctica imperfecta lo que finalmente lleva a la perfección. Siempre que empiece algo de por supuesto que no lo hará bien. Al principio se sentirá torpe y desmañado, se sentirá inepto e inferior. Con frecuencia se sentirá tonto y avergonzado. Pero ese es el precio que pagamos por alcanzar la excelencia en nuestro campo. Siempre hay que pagar el precio del éxito y ese precio suele llevar aparejado el arduo trabajo de dominar una técnica difícil que es necesaria para ascender a lo más alto. Use su varita mágica. Aplique la técnica de la varita mágica. Imagine que pudiera usar una varita mágica y ser absolutamente excelente en una habilidad dada. ¿Cuál sería? Si tuviera una varita mágica y pudiera hacer realidad cualquier deseo relativo a sus dotes y aptitudes, ¿qué desearía? Su respuesta a estas preguntas le indicará a menudo las nuevas metas que tiene que fijarse en cuanto a los conocimientos y aptitudes que necesita desarrollar para ser el mejor en lo que hace. Conviértase en un proyecto. Hágalo usted mismo. Que dure toda la vida. Esté preparado para invertir 1, 2 o 3 años en ser absolutamente excelente en un campo crítico. Esté dispuesto a pagar cualquier precio y hacer cualquier sacrificio para ser el mejor en lo que hace. La fórmula 3 más 1. La fórmula del 3 más 1 para dominar cualquier habilidad es sencilla y funciona siempre. Primero, lea material relativo al tema que le interesa, aunque solo sea entre 15 y 30 minutos diarios. El saber es acumulativo. Cuanto más lea y aprenda, más confianza tendrá en que puede hacer esa tarea de una manera excelente. Segundo, mientras vaya en coche, escuche programas educativos grabados sobre ese tema. El conductor medio pasa entre 500 y 1000 horas al año en el coche, yendo de un lado para el otro. Convierte ese tiempo en un tiempo de aprendizaje. Puede llegar a ser una de las personas más instruidas en su campo sencillamente escuchando cintas grabadas en lugar de música.
Tercero, asista a seminarios y talleres sobre su tema. La vida de muchas personas ha cambiado completamente por haber asistido a un único seminario de 1 o 2 días sobre un tema clave. A partir de ese momento, y ya para siempre, fueron totalmente diferentes en ese campo. Y el factor final es practicar lo que aprenda en la primera oportunidad que tenga. Cada vez que se entere de una buena idea, actúe. La persona que oye una buena idea y actúa para llevarla a la práctica es más valiosa que la que oye un centenar de ideas, pero no pone en práctica ninguna. La práctica hace al maestro. Cuanto más practique lo que está aprendiendo, más rápidamente llegará a ser competente y hábil en este campo. Cuanto más practique, más seguridad tendrá, más rápidamente superará su sensación de incompetencia y más rápidamente dominará la habilidad de que se trate. Una vez que haya añadido esa habilidad a su caja de herramienta mental, será suya para el resto de su vida profesional. Decida hoy en este mismo momento, unirse al 10% de los mejores en su campo. Determine quiénes son, cuánto ganan y qué hacen de forma diferente a usted. Determine los conocimientos y habilidades especiales que han desarrollado y tome la resolución de hacer lo mismo usted también. Recuerde, dentro de lo razonable, cualquier cosa que alguien haya hecho, usted también puede hacerla. Nadie es mejor ni más listo que usted. El propio hecho de que los 10 mejores en su campo en un tiempo ni siquiera estuvieran en ese campo es la prueba de que lo han conseguido. También usted puede conseguirlo sencillamente fijándose esa meta y dedicando el tiempo y el esfuerzo suficiente. No hay límites. Y aquí tenemos ya el, los 5 ejercicios de este capítulo. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué te pareció este capítulo? Está un poquito Bueno, complicado también. sí, 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 correcto, pero sí es cierto, ¿verdad? O sea, si uno quiere ser bueno en algo, tiene que sacrificarse y y máxime si no tiene esas habilidades, ¿verdad? Pero, Te perdí. pero no quiere decir que no se pueda hacer. Y a veces, sí, Ya. ¿me oyes? Sí, 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 sí. es que está lloviendo mucho. Ah, que no quiere decir que no se puede hacer. Ahí está, ahí me quedé. Correcto. Así es, que no es, que porque uno no tenga esa habilidad no quiere decir que uno no pueda desarrollarla, ¿verdad? Entonces es dejar eso que no puedo y más bien como trabajar esas habilidades, si uno sabe que entonces lo va a llevar a esa meta que uno quiere. Sí. Me llamó mucho la atención que fíjate que él habla de tomar una habilidad y desarrollarla. Y Y cuando la desarrollar. desarrollas, volver otra vez a empezar, volverte a hacer el test y en la que tienes en menos, desarrollarla. Y Ajá, eso me llamó mucho la atención porque uno tiende a querer aprender de todo en muy poco sí, tiempo. Y fíjate que ajá, él dice, te va a tomar 1, 2 o 3 años en desarrollarla, pero hacerlo. Y hay algo que no solo lo había leído aquí, sino que él lo dice mucho, y es este tema de que en vez de escuchar música, en vez de ver televisión, trates de escuchar sobre temas que te importen, que te interesen. Y ajá, la verdad que es bien impactante cuando te dice la cantidad de horas que tú normalmente puedes pasar dentro de un coche, dentro de un carro, sí, y que la mayoría de las personas no tomamos en cuenta y lo que hacemos es divertirnos o distraernos con música, y que pudiéramos sacarle mucho provecho. Yo ahorita provecho. estoy yendo al gimnasio y lo que hago es que mientras voy al gimnasio hago como una especie de meditación que solamente la escucho. Llego al gimnasio, son meditaciones de 10 minutos, llego al gimnasio en 10 minutos y cuando estoy en el gimnasio lo que yo estoy escuchando son algún podcast o algo que tiene que ver con dos cosas, o inglés, porque estoy estudiando inglés, o que tienen que ver con superación personal o con algo que quiero aprender. Y eso me permite que durante esa hora y 20 minutos que estoy en el gimnasio, entre ir y regresar, no solamente estoy cuidando mi cuerpo, sino que también estoy cuidando mi mente y estoy aprendiendo. Correcto. Pero para eso es súper importante pues saber qué es lo que voy a hacer, como lo que decía ahí, es ver qué es lo que yo necesito aprender para
no lo dice con estas palabras, ¿no? Pero para establecer como un plan de estudio que me permita desarrollar esa habilidad y que después pueda ir de nuevo a ver qué es lo que tengo que aprender. Y otra cosa que no sé, no, fue muy difícil digerirla cuando él dice que uno se ve superior a lo que lo ven los demás. Eso sí, Sí, y es entonces yo creo que por eso uno a veces no quiere, de cierta forma, preguntarle a los demás por cómo te ven, porque siempre tienes pues el miedo al que dirán y que no te vean como de repente como esa figura que tú piensas que eres. Sin embargo, pues bueno, es muy importante ver. No sé si te fijaste que decía, yo me veo cauteloso, él se veía como cauteloso y no recuerdo cuál era la otra palabra, y las personas decían que tenía miedo a tomar decisiones, que no tomaba ajá, las decisiones a tiempo. Entonces, correcto, es como que correcto. él lo maquillaba de una forma y las demás lo entendían de otra. O sea, y está muy bueno eso para reflexionar, sobre todo cuando uno tiene cargo personal, cuando uno está en una posición de jefe, y que siempre es bueno ver cómo lo ven a uno. Y sobre todo Claro. cómo varias personas te ven, porque bueno, hay a veces condiciones personales que hacen que unas personas te vean de una forma y otros de otra. Así que hay que saber todas las opiniones. Ujú, correcto. Sí, a mí me ha pasado eso también, profe. Yo cuando, digamos, ahorita, yo antes escuchaba música y todo, y desde un tiempo para acá, yo lo que hago es escuchar algún video de podcast o algo, cuando estoy, digamos, limpiando o haciendo cosas, entonces yo digo, voy como, más bien escuchando todo eso que yo quiero. Yo escucho mucho a Marian Rojas Estapé, por ejemplo, me gusta muchísimo, ¿verdad? Entonces, yo paso buscando videos, y también me gusta mucho escuchar a Margarita Pasos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas que a uno le van ayudando a llegar a aquello que uno quiere en realidad, cambiar, que en realidad quiere, como desarrollar, ¿verdad? Entonces, por ahí es muy importante eso que dice, digamos. Sí, y fíjate que son dos personas que hablan de lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista, porque la Ajá. doctora Marian habla mucho desde su cortisol y desde su parte científica, y Correcto. Margarita también lo habla, Ajá. pero desde como una parte muy práctica y Muy, muy a su manera y a su estilo, as- pero que ambas sí, combinaciones son perfectas para uno poder entender muchas cosas, ¿no? Porque correcto. también a mí, cuando yo empecé a estudiar a la doctora Mariam, el primer libro que leí es Cómo hacer que las cosas buenas te pasen. Ajá. Em, Ella habla mucho desde el punto de vista científico, Ujú, y a veces ese punto de vista científico, pues es importante uno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces ujú. uno piensa, no, es que yo soy así y no se da cuenta que hay cosas que te hacen ser así, como por ejemplo cuando escuchas música triste, cuando Ajá. ves películas de terror, ves cosas feas, escuchas noticias. Porque, por ejemplo, Margarita te dice, yo tengo mucho tiempo que yo no escucho noticias, pero la doctora Rojas te dice, ¿por qué no escuchar noticias? Porque tu cerebro actúa de tal y cual forma y, bueno, Sí, es bueno saber de todo. Pero sí, es de un todo. poquito también de aprovechar el tiempo en las cosas Ajá. que uno quiere. Y para eso hay que ponerse metas, para eso hay que saber qué es lo que cuáles los objetivos que tú quieres alcanzar. Ir, a mí se me había olvidado lo del elefante, lo voy a escribir ahorita Ay, en lo que sí. termine, o sea, cómo se come un elefante Ajá. abocado. Sí, Porque realmente es cierto, uno a veces quiere o uno piensa que puede hacer las cosas de manera rápida sí. y no es así, es mucho mejor poco a poco. Y por eso es que uno se frustra,
Porque entonces uno quiere como abarcarlo todo, aprender todo, ¿verdad? Y entonces viene la frustración y viene entonces después el decir, yo no puedo, el decir no, porque entonces esto me lleva muchas veces por hacer las cosas así al fracaso y entonces ya tengo una excusa para no seguirlo haciendo. Sí. Y entonces vuelvo otra vez, ¿verdad? Para atrás. Hace poco estuve con mi terapeuta y ella me decía que uno tiene la tendencia a reafirmar las cosas negativas. Entonces, como que, bueno, no le pongo mucho empeño y no logro nada y eso me reafirma que yo no puedo con nada, que yo Ujú. no voy a tener éxito en la vida ni nada, pero que es simplemente el subconsciente llevándote a que tú siempre reafirmes lo mismo. Correcto. Pero bueno, para finalizar, creo que lo más importante es lo que él decía, no sé si era en este capítulo o en el anterior, de que Ujú. las conductas aprendidas se desaprenden y Ajá, lo que hay que hacer es identificarlas y trabajar en ellas y listo, ¿no? A mí, ¿sabes qué me correcto. llama la atención? Déjame, esto lo voy a detener aquí.